El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Indudablemente que felices para estudiar la palabra de Dios y ver las cosas grandes que Dios dejó para nuestro bien eterno. Visión para la última misión. Es muy grande lo que dice ese título, ¿verdad? Y tiene que ver con la terminación de la obra de Dios y con las indicaciones que Dios nos da para que realmente podamos terminar con la obra. Saben, me gusta recalcar al comenzar este tema hoy, y lo voy a recalcar en forma enfática, de que Dios trazó la forma, la manera, los métodos, cómo tenemos que llevar adelante este mensaje de la salvación. Recordemos siempre que estamos en un campo de batalla. Recordemos siempre que estamos en la gran lucha entre el bien y el mal. Es un campo entre que tenemos que luchar con las huestes del pecado, con las huestes del mal. Por lo tanto, Dios nos indica muchas cosas en cuanto a la manera de llevar adelante el mensaje de la vida eterna. Por eso, el tener realmente visión para llevar adelante esta misión asombrosa nos llena de gozo y alegría, porque Dios nunca dejó a su pueblo en tinieblas, sino que siempre alumbró su iglesia hasta cuando llegue el fin. Jesús dijo, antes de irse a los cielos, lo siguiente: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo hace una promesa muy grande. Y Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Habla acerca del fin porque es realmente el momento cuando el pueblo de Dios de todos los tiempos y las edades se habrá de encontrar para nunca más separarse. Pero recordemos que el texto es muy contundente y claro. Por un lado habla del poder de Cristo, toda potestad nos dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. De manera que tenemos que ir con el poder de Dios. Tenemos que ir adelante con el Espíritu de Dios para llevar adelante el mensaje que Dios dejó. Toda potestad. Cristo venció en la cruz de Calvario para que podamos heredar la vida eterna. Y ahora, ¿cuál es el motivo de la proclamación del Evangelio? Enseñándoles. Tenemos que enseñar la verdad de Dios, la verdad eterna, para que de veras el ser humano pueda convertirse, dejar a un lado el pecado, dejar las cosas que no son de Dios, bautizarse, como dice Cristo, que significa simplemente dejar las cosas de esta vida para aceptar las cosas de Dios y las cosas que tienen que ver con la salvación. Cuando el Señor regrese, realmente encontrará un pueblo que ama a su Dios, que anda en sus mandamientos y en sus preceptos. Cuán grande es pensar en la victoria que Cristo tuvo sobre el autor del pecado en la cruz del Calvario. Mensaje de los tres ángeles, porque vivimos en la hora del fin, en la hora cuando realmente el pueblo de Dios debe dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Y ahora leemos allí en Apocalipsis 14 lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es notable que aquí Dios recalca algo muy grande para el pueblo de ese ángel que aparece allí en forma de lumbrante. Y volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio, como dice, eterno,
Porque la palabra de Dios no cambia, la voluntad divina es siempre la misma. Satanás creó un montón de iglesias y un montón de confusión con la palabra de Dios, persiguió e hizo cuantas cosas que nosotros sabemos, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y sobre todo en la hora del fin, el pueblo de Dios debería anunciar una verdad muy particular, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Comenzó el juicio ya? ¿Ya? Sí, claro que comenzó. Comenzó en 1844, de acuerdo a la gran profecía que ya estudiamos y vimos con toda claridad. Ahora bien, tenemos que entender de que estamos en un tiempo adicional de la gracia de Dios, en donde Dios espera que su pueblo se entregue completamente para proclamar el Evangelio que tiene que ver con la adoración verdadera al Señor, al Todopoderoso, en el día indicado por Dios. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Pronto vendrá el nuevo orden mundial, con otras cosas muy especiales y particulares, pero que no tendrán que ver con la verdad de Dios en cuanto a la adoración, sobre todo en el día de reposo que Dios estableció desde la creación. Y el mensaje del segundo ángel lo encontramos en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje es categórico: ha caído la gran Babilonia. En realidad Babilonia fue antes, y está hablando allí en un lenguaje totalmente figurado, por supuesto. Nosotros conocemos, sabemos la profecía, sabemos que allí en el 605 a.C., hablando del imperio neobabilónico, la lucha enorme que el profeta Daniel y el pueblo de Dios tuvo mientras estaba en el cautiverio para dar el mensaje de la verdad. Babilonia se desplomó a pesar de ser un imperio tan grande. Y bueno, acá está hablando de la moderna Babilonia. La Babilonia que tiene que ver con la apostasía del cristianismo total. Y por supuesto el hombre quiere hacer como lo hizo Caín, hacer lo que le parece, en lugar de hacer la voluntad de Dios y seguir los preceptos divinos. Por lo tanto, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, es la hora que nosotros entendamos estas cosas. El valor que tenemos que tener en este tiempo no es cosa sencilla ni natural. Solo Dios puede darlo a su pueblo. Por lo tanto, debemos clamar por el Santo Espíritu de Dios para que nos dé el valor, la entereza de nuestra entrega personal, la entrega de lo que somos, nuestros talentos y todo lo que poseemos, para llevar el último mensaje de amonestación. No será sencillo, no será fácil, como ya vamos a leer enseguidita. El mensaje del tercer ángel continúa diciendo así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca en su nombre. Debemos entender correctamente este pasaje de la palabra de Dios. Iba a hacer un paréntesis, pero no lo hice. Pero debo explicarlo ahora con toda claridad. Aquí es un mensaje contundente de la última hora. Y este mensaje ya comenzó a cumplirse, por supuesto. No voy a entrar en detalles porque este no es el tema. ¿Cómo tenemos que proclamar ese mensaje? Ustedes se dieron cuenta que es un mensaje de choque con la sociedad actual. Es un mensaje en donde claramente identifica a la bestia y a su imagen, al cristianismo falso, tanto como al protestantismo que se apartó de los designios de Dios. Primero está hablando de la bestia y su imagen, como dice el pasaje bíblico. Esto debe ser aclarado ante el mundo. El mundo debe entender lo que esto es y cómo es. Pero saben que Satanás no quiere que su pueblo o el pueblo de Dios predique el mensaje de la salvación en este tiempo. Por lo tanto, hace cualquier cosa. Hay un texto allí que muchos han tomado mal y dice que en realidad y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. De aquellos que adoran a la bestia y su imagen. No está hablando aquí que habrá un tormento eterno, sino que está hablando de que las consecuencias del fuego eterno que ya conocemos, por supuesto, habrán de destruir para siempre el pecado. Nunca más se habrá de levantar. El autor del pecado será aniquilado para siempre y, por supuesto,
Todo vestigio de la transgresión dejará de ser. No debemos meditar en gran manera sobre estas cosas. Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, es la hora de que meditemos en gran manera sobre las cosas que Dios ha dejado para que realmente podamos terminar con esta obra de Dios. ¿Acaso no estamos cansados de divagar por este mundo? Y por otro lado, ¿tenemos amor en nuestros corazones? Si realmente tenemos amor en nuestros corazones, vamos a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo y no otra cosa. Eso es lo que tenemos que siempre comprenderlo. Ahora continúa diciendo, porque allí no termina el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo será? ¿Cómo va a terminar ese mensaje? Ese texto 12 es realmente animador, porque San Juan ve allí en Patmos al pueblo de Dios en la hora final, en contraste con lo que recién hemos leído y cuál es el mensaje el último mensaje de esta tierra. ¿Qué dice allí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué texto hermoso. Aquí está la paciencia de los santos. Satanás no pudo terminar con ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No hay nada que hacerle. A través del enorme conflicto, luchó otra vez con los profetas del pasado, luchó con Cristo en forma directa y personal, y aún en la cruz del Calvario no pudo vencerlo. Cristo venció en la cruz del Calvario, nunca olvidemos esto. Y el pueblo de Dios, el que de veras desea ser fiel, realmente habrá de vencer con Cristo, con el poder infinito de Dios, habrá de triunfar. Como dice allí el texto bíblico, claro que la lucha será enconada en la hora en la cual nos toca vivir y que nunca esto nos asuste, sino todo lo contrario. Sabemos que estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal, por lo tanto no inventemos métodos nuevos para no tener conflicto, porque no podremos terminar la obra de Dios en un recio, enorme conflicto entre el bien y el mal. Leamos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De manera que las consecuencias, quizás podemos hacer una comparación. ¿Qué pasó durante la Edad Media cuando realmente vino la gran apostasía predicha por la palabra de Dios de los 1260 años? ¿Hubo persecución o no hubo persecución? Sí, claro, una terrible persecución. Millones y millones que se levantarán en el día postrero dieron su vida por llevar adelante el mensaje de la salvación. ¿Qué pasó en tiempos de los discípulos? Exactamente lo mismo. Y así podríamos seguir. Y en la hora posterior, al final del tiempo, Satanás tratará de terminar con el pueblo de Dios si le fuere posible. Pero el Señor va a intervenir. Habrá un grupo que por supuesto le costará la vida, pero eso no debe atemorizarnos, porque la resurrección es realidad. Cristo venció la tumba y la venció para que nosotros podamos vivir con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Fuimos creados para eso, fuimos creados para una eternidad. Ahora bien, ustedes saben que viene un seminario. ¿Cómo debemos llevar ese seminario? Por eso dice así Alicia allí el título. Organización del seminario, las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Se llamará así el seminario, las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Ahora, ¿cómo habremos de proclamar las verdades de Dios? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y las vamos a tener en cuenta de acuerdo a lo que Dios dice. No vamos a hacer realmente lo que se le ocurre a un servidor, sino que todos juntos y unidos como hijos de Dios habremos de llevar adelante este mensaje bendito de la salvación. ¿Cómo romper el prejuicio? Saben ustedes que realmente el prejuicio es la mayor arma de Satanás. Satanás expulsado de los cielos, vencido en la cruz del Calvario, no le queda otra que levantar prejuicios. Por eso creó tanta cantidad de iglesias en la tierra. La palabra de Dios, la Santa Biblia, siempre la misma. Pero desgraciadamente el autor del pecado confundió y confunde. Solamente acuérdense del pasaje, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, cuando el príncipe del mal ve que la obra de Dios quiere progresar, no lo podremos hacer sin tremenda lucha, interna y externa, porque es así, no hay nada que hacerle. Ahora, miren, vamos a leer algunas citas primero para luego también leer la palabra de Dios de forma muy clara, son citas del Espíritu de Profecía. Dice allí lo siguiente. La ventaja de la sorpresa.
El Señor me ha indicado que no es el mejor plan hacer ostentación en cuanto a lo que estamos por realizar, porque tan pronto como demos a conocer nuestras intenciones, nuestros enemigos se levantarán para bloquear el camino. Algunos pastores serán llamados para oponerse al mensaje de la verdad. Se darán amonestaciones desde el púlpito a las congregaciones, diciéndoles las cosas que nos proponemos hacer. Bueno, esto es muy claro, rotundamente. Estamos en el gran conflicto, lo que habla aquí la pluma inspirada. Y en ese gran conflicto, el autor del pecado se ocupará de levantar falsos ministros para que anuncien rápidamente y anteponerse y, por supuesto, decir cosas que, anticipadas inclusive y otras cosas más, todo lo que pueda para obstruir el camino y destruir el camino de la verdad. ¿Habremos de hacer caso a lo que Dios dice o habremos de llevar adelante nuestra propia voluntad? Esto es para pensar en serio, la estrategia del cielo. Así como Cristo tuvo una estrategia en este mundo, nosotros tendremos que tener una estrategia para terminar con la obra de Dios. De lo contrario, no podremos llevar la obra de Dios adelante. Allí dice cómo romper el prejuicio nuevamente. La ventaja enorme, el segundo punto que tratamos, y dice allí otra cita. La ventaja de la sorpresa. Por la luz que el Señor me dio, tengo una amonestación que presentar a nuestros hermanos. ¿No mantendrán los generales sabios sus movimientos en estricto secreto, no sea que el enemigo conozca sus planes y obre por contrarrestarlos? Si el enemigo no tiene conocimiento de sus movimientos, ellos están en ventaja. Bueno, es rotundo lo que está diciendo allí la sierva de Dios. Es muy, muy claro para no entenderlo. Por la luz que el Señor me dio, dice, esta cita es algo, se recalca con un énfasis muy especial y particular, para que nadie piense o se le ocurra un montón de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. ¿Por qué? Porque así como en Israel hubo hombres que no entendían acerca de la proclamación del Evangelio y cómo llevarlo adelante, también en esta hora del fin lo habría y había de existir. Por lo tanto, el Señor no dejó a su pueblo en tinieblas. Recuerden que el don profético existirá hasta el último día cuando Cristo regrese. Suficiente luz tenemos, extrema luz. Aquí está claro, debemos mantener en secreto las verdades eternas y darlas como debemos darlas, en el orden que el Señor quiere que las demos, y de tal forma que realmente el ser humano pueda entenderlas y convertirse. Ese es el plan divino. Él es el capitán de los capitanes. Cristo el Salvador, el mismo que murió en la cruz del Calvario, el que guió siempre a su pueblo en el pasado, dirigirá a su pueblo y dirige a su pueblo ahora, en la etapa del fin. Ahora, ¿queremos ser dirigidos por Él? ¿Queremos que Él sea nuestro jefe realmente? ¿Haremos lo que realmente Él nos manda? De lo contrario vamos a perecer. ¿Cómo romper el prejuicio? Otra cita más. Hay una ventaja enorme que tiene para llevar adelante el mensaje del pueblo de Dios. Dice así. La ventaja de la sorpresa. Hemos de estudiar cuidadosamente el campo y no pensemos que debemos seguir los mismos métodos en todos los lugares. Si avanzamos sabiamente, sin sombra de jactancia, sin detenernos para desafiar al enemigo, si presentamos una línea de la verdad tras otra, acumulando las verdades más importantes que prueban el alma, el Señor cuidará de los resultados. Hemos notado aquí, ¿quién cuidará de los resultados? El Señor cuidará de los resultados. Me gusta esta expresión, tan clara. Pero primero, si queremos que el Señor cuide de los resultados, tendremos que obedecer a Jesús. Tendremos que obedecer a Jehová de los ejércitos. Tendremos que obedecer a aquel que va a terminar con la obra de Dios. ¿No será, mis apreciados hermanos, que estamos vagando en el desierto más de 40 años y queremos salir con la nuestra, inclusive llenos a veces de egoísmo, celos y odio, cuántas cosas semejantes a estas? Salimos a hablar cosas que no tenemos que hablar y decimos cosas que no tenemos que decir, predicamos y hablamos en forma equivocada, sin sombra de jactancia, sin detenernos para desafiar al enemigo, sin presentando una línea tras otra, como dice allí la palabra de Dios.
o sea, de la verdad de Dios, debe ser presentada de esta manera. Entonces el Señor va a cuidar de los resultados y obtendremos el éxito. Ahora bien, miren lo que dice allí con respecto a la proclamación del Evangelio en voz viva en multitudes. Leamos allí en el libro de Evangelismo. Esperad, armad las carpas cuando llegue el tiempo de las reuniones, levantadlas rápidamente y entonces anunciad las reuniones. Cualquiera haya sido vuestra práctica anterior, no es necesario repetirla vez tras vez de la misma manera. Dios quiere que sigamos métodos nuevos y no probados. Irrumpid sobre la gente, sorprendedla. A ver, ¿cuál es el plan divino? Que salgamos a decir, acá estamos hablando del pueblo de Dios y preparándonos para llevar el seminario adelante. De manera que esto es claro, para que podamos entender. Y si alguno quiere realmente más ama al Señor y está escuchando este tema y nunca lo escuchó, ahora está diciendo, bueno, yo también quiero el reino de los cielos, quiero la patria celestial, quiero entender la palabra de Dios, quiero entender la Biblia. Puede existir el mejor material, pero si no llevamos realmente el plan divino no hay nada que hacerle. Por eso aquí recalca que tenemos que estudiar primero cuidadosamente el terreno en el cual nos encontramos. No pensemos que siempre tenemos que predicar de la misma forma y manera. Tendremos que ajustar los materiales, tendremos que ajustar la estrategia, tendremos que amoldarnos a las circunstancias de acuerdo a lo que Dios estableció, como hizo Jesús. De lo contrario, jamás podríamos terminar con la causa de Cristo en este mundo. Luego habla de aquí, porque en el tiempo de las aerocarpas o carpas o como queramos mencionar, o salones simplemente. Dice allí con toda nitidez, anunciad las reuniones ¿cómo? Abruptamente, sorprended a la gente. ¿Por qué? Porque le damos menos tiempo al enemigo para que trabaje. Por lo tanto, Dios es claro. Algunos no entienden esto, dicen, no, porque cuidado, porque en realidad eso es un poco raro y suena como engaño y qué sé yo cuántas cosas más. Porque no estudian la palabra de Dios, están ignorando la A del abecedario. Podremos así dirigir aún más los líderes que no entendemos esto, estamos haciendo una obra que no es de Dios. Esto es serio, en extremo, lo que estamos hablando hoy. Tenemos un tema realmente serio, en extremo serio. El que les habla lo recalca con énfasis. Porque después de haber proclamado el mensaje mucho tiempo, muchos años, sé muy bien lo que significa obedecer a Jesús o desobedecerle. Claro, hay mucha diferencia. Yo podría relatar muchos casos, pero el tiempo nos da en esta ocasión para ello. Ahora bien, realmente los métodos llenos de tacto no implican engaños, dice la frase. Porque algunos dicen, no, pero por el tacto, pues yo tengo que decir y predicar. Porque los judíos en realidad, ¿qué es lo que querían? Una religión del templo. Quieren llevar la gente al templo lo más rápido posible. Pero saben que muchas veces hay que trazar una forma, una manera, de tal forma que la gente pueda entender lo que es la verdad. Porque el templo no salva a nadie, solamente Cristo y su verdad eterna. En realidad el plan de salvación es una restauración de la verdad en el corazón humano. Solo el Espíritu Santo, ya vimos, ¿no es así? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te digo que tienes que volver a nacer. Nicodemo estaba lleno de prejuicios. ¿A qué hora fue a ver Nicodemo a Jesús? Fue en la noche. ¿Por qué? Porque estaba lleno de prejuicios. Sabía el lugar donde Cristo iba a orar y él dijo, bueno, para que nadie me vea, voy a ir a ver, pero yo creo que este hombre tiene la verdad por la forma en que está anunciando, por lo que lo he visto hacer, por las obras que él ha realizado y por la manera en que proclama. Yo quisiera realmente, ¿no será este el Mesías? Y se fue en la noche. Y Jesús termina con el tremendo diálogo. Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo se convirtió. Pero acá leamos lo que el Espíritu de Profecía menciona. Leamos. No debéis pensar que toda la verdad ha de ser presentada a los no creyentes en todas y cada una de las ocasiones. Debéis planear cuidadosamente qué decir y qué dejar de decir. Detengo aquí a Alicia un instante. No debéis pensar, dice, no debéis pensar que toda la verdad debe ser dicha ¿cómo? De una sola vez. ¿Cuántos salen muchas veces a hablar de una iglesia o del nombre del pueblo de Dios? Hablando del pueblo de Dios antes que realmente anunciar la verdad, porque la palabra de Dios sola lleva
lleva a la impronta de la verdad, nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo convencerá al hombre. El ser humano se convierte a Cristo plenamente. Esa iglesia podrá prevalecer fuertemente unida si realmente se convierte. El ser humano podrá ser atado con los vínculos de la salvación si realmente obedecemos al Señor. Y continuemos leyendo ahora. Esto no es practicar el engaño, es trabajar como trabajó Pablo. Él dice, como soy astuto, os he tomado por engaño. A ver, ¿cuántos dicen cuidado? Porque si no dices acerca del nombre, del nombre del Israel de Dios en la hora del fin, ¿qué pasa? Estás mintiendo. Eso dicen algunos que no saben nada de la palabra de Dios. No conocen todavía el mensaje de la salvación. Hermanos, es hora de obedecer si queremos llegar a casa pronto. Si queremos entrar en la Canaán celestial y si queremos entrar en el reino de los cielos. Claramente el Espíritu de Profecía nos dice que debemos planear qué decir y qué dejar de decir. ¿Estamos comprendiendo? Tenemos que planear como el apóstol Pablo predicaba. Eso es lo que está diciendo la cita. Y allí está la referencia, 2 Corintios 12, 16. Él dice, como soy astuto, ¿qué pasa? ¿Y qué dijo Jesús de paso? Sed astutos como ¿quién? Como serpientes, pero mansos como palomas. Ahí está, ese es el secreto. De manera que no nos preocupemos por el nombre, no nos preocupemos por la iglesia, preocupémonos para que la persona se convierta y el Señor cuidará de los resultados. Eso es lo que Dios nos está diciendo con toda claridad. Dice, Él dice, como soy astuto, os he tomado por engaño. Y aquí tengo algo que realmente puede ayudarnos. A ver qué dice la frase que se colocó al lado. En el original también es dolo, astucia, cebo, ardid, disfraz. Bueno, está claro allí, ¿verdad? En el original dice es dolo, astucia, cebo. Cuando un pescador va a pescar, ¿qué hace? Pone el cebo adecuado. ¿Y el anzuelo cómo está? Cubierto. ¿Está claro o no está claro? ¿Cuántas veces queremos nosotros salir a tirar el anzuelo y para pescar de una forma sin carnada o con mal carnada? Yo les podía hoy decir algunas cosas en cuanto a esto, pero no me voy a alcanzar en el tiempo que tenemos. Este tema de paso va a ser repasado en forma muy clara y más abarcante. Cada uno podrá llegar al momento indicado para entenderlo con mayor claridad. Esto solamente es la introducción del abecedario. Bueno, bien, ahora tenemos que ver métodos de Cristo. Esto es lo que interesa. Tenemos que imitar a Jesús, tenemos que seguir sus pasos. ¿Saben ustedes que Jesús no iniciaba el día? Él iba a orar temprano en la mañana y pedía que el Padre le revelase la forma y la manera en la cual tenía que predicar en ese día y llevar el mensaje adelante para que la gente lo entendiese correctamente. Era vencer el prejuicio de los que los fariseos levantaban en aquellos días. ¿Cómo creer que Cristo era Dios? Realmente casi era imposible. Pensemos un instante. Solamente Cristo fue enseñando como el Padre de la divinidad le iba indicando cada día cómo debía ser llevado adelante el mensaje en esa hora del fin. Y tú y yo no vamos a creer que tenemos que hacer lo mismo. No estamos viviendo en la hora del fin de la historia. Cristo estaba al final del tiempo cuando libera la cruz. Nosotros estamos al fin ya cuando vamos a entrar en la Canaán celestial. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar la verdad de Dios? Miren un caso ahora, el caso de la transfiguración, cuando Cristo elige a 3 discípulos y los lleva hasta allí. Leamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Voy a detenerme y recalcar aquí algunas cosas que son extremadamente importantes. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Será yo muchas veces he pensado, ¿por qué tomó a sus discípulos? Pero los que más hablaban. Y decían, a veces hablaban sin saber lo que estaban diciendo. Como pasa hoy también. En realidad no entendían, no comprendían. Y Él los toma, los lleva hasta el monte de la transfiguración. Y allí se inicia todo algo que nosotros tenemos que aprender en gran manera. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Su gloria fue enorme.
Repentinamente vieron a Jesús, a Moisés y a Elías de un lado y del otro, dice la palabra de Dios, y quedaron allí tan estupefactos que hasta querían hacer allí algunas tiendas para quedarse para siempre. Vieron la gloria infinita de aquel ser que es eterno y creó el universo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pero saben, a mí me llama la atención algo que Cristo también les dijo. Ahora, repentinamente se fue la gloria y llegaron a un mundo real. Llegaron al mundo con el cual se encontraban. Y ahora Jesús comienza a bajar aquella montaña y miren lo que les dice. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquí voy a recalcar muy bien. Y descendiendo ellos del monte, venían preguntándose, pero es algo increíble lo que hemos visto. Dice aquí, les mandó. Fue un mandato divino. ¿Cuántos dicen solamente la ley de Dios hace el mandato? Cuidado. Porque para terminar la obra de Dios, por supuesto que la ley moral de Dios va a ser enseñada, pero para que el hombre entienda y acepte, recordemos que estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué dice allí? Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. ¿Hasta cuándo? Hay un hasta allí. ¿Hasta cuándo el Hijo del Hombre resucitase de los muertos? O sea que allí estaban los que hablaban demasiado, como hoy pasa. Tenían que callar esa verdad, no tendrían que hablar, no tenían que decir anticipadamente lo que habían visto. Y saben, yo encuentro algo que los discípulos tal vez fue una de las únicas veces que obedecieron más certeramente. Vieron la gloria de Dios, vieron a Cristo glorificado. Y ahora obedecieron al autor de la vida. Miren lo que dice el versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Bueno, yo quiero que entendamos bien, la versión del 60 dice discutiendo, simplemente estaban hablando con énfasis entre ellos. Y guardaron la palabra entre sí, porque ni ellos mismos entendían lo que era la muerte y la resurrección de Jesús. Y si ellos tenían, y Jesús les dice, cuidado con levantar el prejuicio, no digan nada acerca de que yo tengo que morir, tengo que ir a la cruz del Calvario, pero al tercer día voy a salir de la tumba. Y los discípulos tiemblan enteros. ¿Pero obedecieron o no obedecieron? Sí obedecieron. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo Jesús, es hora de obedecer al Señor, no a las ocurrencias humanas, no a lo que el ser humano quiere decir, no importa lo que los demás digan. En la cita anterior leíamos algo muy importante, no penséis que en cada lugar hay que hacer lo mismo, no. Para cada lugar hay una estrategia, yo diría más, Cristo en cada calle de Jerusalén tenía una estrategia diferente, de acuerdo a la multitud que estaba delante de él. De manera que esto es extremadamente importante. Y guardaron la palabra entre sí, ¿para qué? Como Jesús les había pedido, hasta que el Señor salió de la tumba. Entonces contaron lo que realmente habían visto. Ahora bien, hay otro caso más de Cristo acá que nos hace pensar un buen rato. La multitud a orillas del mar. En ese día fue un día muy especial y particular. Cristo salió y multitudes enormes se reunieron allí para escuchar al amado Salvador. Las palabras eran tan elocuentes y maravillosas, llenas de verdad, y a pesar de que los fariseos llenaban de prejuicio y decían, ese hombre se da por Dios y no es Dios, no tiene nada que ver, todo lo contrario, es un hombre malvado, se da de Mesías y no es el Mesías. ¿Había que cuidar el prejuicio o no? Claro que sí, porque era muy grande, pero Cristo cuidó extremadamente en lo que realmente es el prejuicio. El autor del pecado, miren lo que hizo. Vamos a leer allí en Marcos 13, verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, yo les hacía una pregunta. Allí estaba la multitud. Cristo predica, tiene que alejarse en el barco de la orilla, porque si no, no podría predicar a la enorme multitud que había ese día allí y se había juntado junto al mar de Galilea. Y claro, ahora dice allí que los demonios, Satanás hizo lo mayor que podía. Ahora les voy a preguntar otra cosa más. ¿Satanás mintió? No, no mintió nada, no mintió. ¿Estaba diciendo la verdad?
sí estaba diciendo la verdad. Como algunos quieren decirlo anticipadamente, y hacen cualquier cosa y no entienden la palabra de Dios. No entienden cómo proclamar. Por eso, hermanos, no podemos llegar nunca a la orilla. Nunca vamos a llegar a la eternidad. Acá dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. ¿Y qué decían? Daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aparentemente estaban ayudando a Cristo a predicar. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hace Jesús? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Está claro? ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Era mentiroso Jesús? Estaba haciendo dicha una verdad anticipadamente. Eso es lo que realmente leíamos hoy en las citas anteriores. Es decir, verdades anticipadamente corre a las almas sinceras, cierra el corazón de las almas sinceras. Debe ser dicho todo en el orden asignado, en el momento indicado. Por eso lo mejor para proclamar el Evangelio no es dar solamente un estudio por allá y por allá, por allá, y después ir, me voy a tener un plan de cosecha ahora y cosecho todo para como sea, 2, 3, 4 temas en hilera y listo. Ese no es el plan de Dios. Ahí Cristo está hablando claramente a la multitud. Y en medio del enorme prejuicio que Satanás había levantado desgraciadamente aún dentro de las filas del pueblo de Dios. A tal punto que un día reunieron una junta para matarlo. El Sanedrín, a eso me refiero. Pero dice Jesús que reprendió a los demonios en ese momento para que se callaran. Y los demonios tuvieron que obedecer. El Señor estará a nuestro lado. Si de veras hacemos o somos obedientes a su palabra y a sus mandatos y andamos en los caminos de la vida eterna. Ahora, ya Cristo había salido de la tumba. Vemos un caso muy particular, que de paso he escuchado hablar muchas veces acerca de este incidente. Y claro, es un incidente maravilloso, porque habla de cuando los discípulos iban en el camino de Emaús. También he escuchado a algunos hablar, y aunque conocen mucho tal vez de lenguas o demás, los escuché hablar equivocadamente, no hace tanto, equivocadamente, totalmente fuera de contexto. Eso es terrible. Tenemos que entender una metodología, la metodología de Cristo. Saben, para realizar una operación, el médico tiene que aprender a operar. Para que realmente el cirujano sea un verdadero cirujano, tiene que salir de la facultad bien instruido. No va a salir sin el bisturí. ¿Y cómo manejar el bisturí? Porque de lo contrario, esa persona va a morir. ¿O no es así? ¿Cuánto más para predicar el Evangelio eterno que tiene que ver con tu salvación y con mi salvación? El Señor nos llama tiernamente. La resurrección de Cristo fue real. En realidad, ya nadie ignoraba acerca de lo que pasaba. Sin embargo, los discípulos no podían creer, no podían entender. Había llegado a la hora cuando tenían que entender definitivamente. Había llegado esa hora cuando los discípulos tenían que hablar de la resurrección de Cristo. Y claro, por predicar la resurrección de Cristo, iban a ser llevados ante los tribunales, iban a ser azotados y muertos. Y así ocurrió. Pero miren, ahora, mientras ellos iban, 2 de ellos iban hablando, la Biblia dice iban discutiendo, cuando dice discutiendo, están hablando en realidad en forma firme y fuerte acerca de qué pasó. Era tan tremendo los acontecimientos que habían ocurrido allí en Jerusalén, que estaban preocupados. ¿Y qué pasó con nuestro maestro? Lo vimos morir. Nuestras esperanzas se desplomaron. ¿Dónde está el Mesías? Algunos dicen que salió de la tumba, pero ¿será cierto? ¿No serán engaños realmente? Así opinaba aún los discípulos de Cristo. Así también nosotros hoy nos puede pasar. Vamos a leer mientras ellos iban caminando. ¿Qué dice el versículo 14? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Claro, eran tan grandes los acontecimientos que aún Herodes mismo, ustedes conocen ya esto, poco tiempo después se quitó la vida. Porque Herodes se dio cuenta que realmente Cristo era el autor de la vida y que todo lo que Cristo había dicho lo había entregado vilmente allí y cobardemente. Se lavó las manos simplemente en una palangana con agua, en un recinto para contener agua, diciendo nada tengo que ver yo con la sangre de este justo. Pero eso no salva, amigos míos. ¡Qué desgracia! Ahora iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. De manera que iban allí hablando, pero ¿y cómo? Es que Cristo murió y Cristo resucitó.
Él vive. ¿Y por qué no lo podemos ver o no lo estamos contemplando? Y saben, repentinamente ocurre. Vamos a leer el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Acá viene el problema cuando muchos se confunden y entienden mal estos pasajes. Si Dios dejó registrada esta palabra y este incidente, lo dejó registrado para que nosotros aprendamos, no lo saquemos del contexto. Aquí dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, mientras ellos iban caminando aparece alguien. Otro más, otro viajero más. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Claro, dice que era Jesús, pero vamos a leer el siguiente pasaje ahora. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo escuché hablar y el predicador dijo lo siguiente: estaban velados a causa de su incredulidad. No, señores. No era por la incredulidad. Ellos estaban dialogando acerca de las profecías. Querían más luz. Y el Señor, que ama al ser humano en extremo, ¿qué hace para dar esa luz? En primer lugar, Cristo hace un milagro para que no lo conozcan. Eso es lo que dice la Biblia. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Entonces, ¿cómo era el asunto? ¿Quién hizo el milagro? ¿Era por la cabeza dura de los discípulos? ¿O era porque realmente ellos no podían entender la verdad en su plenitud todavía? ¿Quién veló los ojos de ellos para que no reconociesen a Jesús? Cristo mismo. ¿Por qué leer mal las Escrituras? ¿Por qué enseñar mal la palabra de Dios? Entendamos lo que significa el mensaje de la salvación y lo que el Señor está diciendo allí. Ahora vayamos a continuar en nuestra lectura, porque queremos seguir a ver qué pasó en el camino a Maús. Vamos a leer. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Claro, aparece ese hombre que venía, ¿verdad? Y los interrumpe, dice: ¿puedo unirme yo a ustedes? Imaginemos el momento. ¿Puedo estar con ustedes? ¿Qué plática, qué conversación estáis llevando? ¿Por qué estáis tristes? Cuando es el momento de gozo, y ellos quedaron mirándolo, pero ¿qué? Y eso es lo que dice el versículo 2. Vamos a leer el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? A ver, entonces lo trataron siempre, pero ¿cómo no vamos a estar tristes? ¿Cómo no vamos a llorar? Se han matado a nuestro maestro. ¿Cómo? ¿Tú no sabes lo que ocurrió? Realmente eres el único forastero que viene por acá, que no entiendes ni sabes. Y era Jesús mismo. Pero por supuesto el Señor veló sus ojos para que no lo conocieran. Así tenemos que hacer nosotros también hoy. ¿Estamos entendiendo? Decir la verdad para que se entienda. No era sencillo entender lo que era realmente la resurrección de Jesús en aquellos días. Era serio, y más. El declararlo implicaba aún la muerte. Por eso estoy respondiendo a uno de ellos, me gusta repetirlo, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? ¿Cómo es posible esto? Y ahí empezaron ahora a hablar, y a seguir la discusión. Pero ya venían hablando, no discutiendo, sino venían hablando, no discutiendo en el sentido que nosotros entendemos, sino hablando con vehemencia acerca de un tema, porque era un tema muy grande. El forastero discute con ellos sin darse a conocer. Y esto debe quedar otra vez bien clarito. ¿Cómo hace Jesús para que sus discípulos realmente lo aceptasen y entendiesen de que realmente el Mesías y la obra que tenía que hacer? Vamos a leer. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Allí dice: pero ustedes me tratan de forastero a mí. Yo tengo que decirles la verdad, ustedes son los forasteros. Forasteros en cuanto a la palabra de Dios, y yo imagino cómo se sintieron los discípulos al escuchar eso. ¿Nunca habéis leído lo que dicen los profetas? ¿Nunca habéis leído acerca de cómo realmente iba a venir el Mesías y cuál era la obra del Mesías? Y ellos miraban fijamente. Ahora yo les pregunto: ¿y lo conocieron a Jesús? No. Él no permitió que lo conocieran.
porque no era el momento indicado. Es lo que dice la sierva de Dios cuando leíamos hoy. Planead bien qué decir y qué no decir. Solamente los hombres guiados por el Espíritu de Dios podrán hacer las obras de Dios. Eso debe ser claro, rotundamente claro, como son los mandamientos de Dios. Nada menos con la proclamación del mensaje de la vida eterna. Y continúa este incidente de esta forma. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué texto, verdad? ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciese y entrase en su gloria? ¿Nunca leyeron que realmente el Mesías él no es un conquistador que iba a venir? Porque eso lo decía la iglesia de esos días, ¿verdad? Que no, ya se había alejado de Dios y de las palabras de Dios. Estaban en contra de lo que realmente se enseñaba y contra la forma en que Cristo enseñaba. Ahí tenemos que pensar mucho hoy acerca de esto. Y saben, es notable. Y no era necesario que Él muriera y resucitara y entrara en la gloria. Yo imagino el rostro de ellos cómo quedó. Y ustedes dirán, bueno, entonces ahora tenían que darse a conocer a Jesús. No, porque así nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo se enseña la palabra de Dios? Pueblo de Dios, entendamos el lenguaje de Dios. Eso les digo de todo corazón en el día de hoy. Es muy importante comprender estas cosas. Miren el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Estamos entendiendo el verdadero contexto de esta enseñanza que aparece en la palabra de Dios? Está claro. Y comenzando desde Moisés, porque Moisés para el pueblo de Israel era lo mayor que existió una vez. Por supuesto que fue un gran hombre de Dios, y lo habían visto ahí en el monte de la transfiguración. Moisés ascendió a los cielos como una demostración de lo que va a pasar con todos los hijos fieles de Dios. Ahora bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice aquí la palabra de Dios, les declaraba en las escrituras lo que de él decían, en otras palabras, lo que de él decían. ¿Por qué? Ahora yo les pregunto, ¿y conocían a Jesús? No. ¿No hubiera sido más fácil hacer un milagro y decir repentinamente, miren, yo estoy acá? No me vienen, ¿hasta cuándo no van a creer? ¿No ven que soy yo? ¿Cristo podría haber sido hecho eso? No, porque nunca jamás para llevar la verdad habremos de enseñarla de esta forma, sino que habremos de llevarla paso a paso, así como también Cristo nos enseñó, porque esta es la enseñanza y el mandato divino. Comenzando desde Moisés y recorriendo por los otros profetas y recorriendo por más allá. El camino era largo de tal forma que llegó el anochecer. Ese estudio bíblico o ese seminario, vamos a decir, ojalá sea así el nuestro, llegó hasta el anochecer. Y Cristo ahora entonces dijo, bueno, ha sido muy grande. Los discípulos estaban realmente impresionados hasta las lágrimas. Y le dicen, no, quédate con nosotros, no te vayas, quédate. Primero lo habían tratado de forastero, pero ahora ya su corazón estaba realmente agradecido a Dios por la forma en que estaban entendiendo al Mesías. Pero Jesús no se dio a conocer. Porque, mis apreciados hermanos, la verdad será dada de tal forma y tal manera que en el punto y exacto que debe ser dada, de realmente la persona puede entender y su mente puede abrirse, porque las acechanzas del diablo son extremadamente altas. Eso es lo que pasa. Es el arma satánica más grande para hacer perder a los seres humanos. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Ustedes dirán, y bueno, pero entonces ya sabían quién era, ¿no? Miren lo que dice el siguiente incidente. Ellos le rogaron que posase en su casa. Habían cambiado su corazón, eran amables, tiernos. No te conocemos, pero queremos que pases. Vamos a seguir hablando un poco más del tema. Y yo imagino, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo demoraron hasta llegar a la casa de ellos dos, que iban caminando en el camino, y llegaron allí. Prontamente se colocó a la mesa para poder realmente cenar en ese día, y miren lo que aconteció. Vamos a leer ahora. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Qué notable. Cristo ahora toma el pan
y lo toma igual como lo tomó en la última cena que él había tenido con ellos. Toma el pan, lo parte, da gracias a Dios en primer lugar por ese pan. Podríamos leer muchos pasajes más acerca de todo esto. Más, dice, lo bendijo, está hablando de eso, de la bendición, que era normal, y él pronunciaba. Lo partió y les dio, y los discípulos comenzaron a abrir los ojos grandes. Pero ¿y cómo? Realmente estas palabras son demasiado conocidas. Está tan claro. Y sus mentes brillaron porque allí en la última cena, en la cena pascual, estas cosas habían sido hechas en forma categórica, y con su mente ahora se volvió atrás, recordando los dichos del Todopoderoso. Y el verso 31 agrega: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bueno, yo les pregunto ahora, ¿de quién era el milagro? ¿Era porque los discípulos eran torpes y no querían entender? ¿O Jesús lo hizo el milagro? Cristo, el autor de la vida, el mismo que dejó un trono eterno y vino para buscarnos a un mundo perdido, el que nació en Belén de Judá, el que estuvo en el vientre de la Virgen María un día. Yo todavía no puedo entender del todo estas cosas. El que vino a rescatarme me enseña, Rubén, cómo debes llevar adelante la proclamación del Evangelio en esta hora tardía. Entonces les fueron abiertos los ojos. Jesús ahora les quita el velo, hace un milagro nuevamente. Y entonces dice, y le reconocieron. ¿Y qué pasó? ¿Se había terminado la obra de ese instructor? ¿Por qué? Porque los discípulos estaban convencidos, pero convencidos en primer lugar por la palabra de Dios, como leímos anteriormente, convencidos por los pasajes bíblicos, convencidos por la verdad eterna de Dios nítida, porque ellos mismos lo dijeron. Vamos a leer el siguiente pasaje, miren lo que dice el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora se miran entre ellos. Jesús ya no estaba más, había desaparecido. Hermanos, en Cristo Jesús, la verdad debe ser explicada con el escrito está de la palabra de Dios. Ni Cristo siquiera cambió la forma, Cristo la estableció. Él vino para enseñarnos todas las cosas. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. No eran las palabras tan convincentes y se miraban entre ellos. Yo imagino que las lágrimas bañaban sus rostros. Cuando decían, realmente nos parecía que era el Mesías, porque hablaba con tanta claridad, exactitud, la forma tan nítida, que realmente era el Mesías, pero nosotros no lo conocíamos. Pero ahora Jesús se dio a conocer, cuando realmente ya habían visto inclusive la forma hasta que partía el pan, para que ellos no entendieran y entendiesen las palabras que Cristo había dicho allí en el aposento alto, cuando partió el pan por última vez en este mundo. Apreciado hermano, en Cristo Jesús, Cristo golpea la puerta de nuestro corazón para que entendamos el lenguaje del cielo. El zarandeo de dentro del pueblo de Dios ha comenzado y en forma tremenda y terrible en esta hora del fin. Dice la pluma inspirada en Servicio Cristiano, página 112. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, aprovechar nuestra luz como ellos aprovecharon la suya y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas. Entonces, si nosotros que tenemos la luz no la practicamos, ¿qué va a pasar? ¿Se trocará en qué? Dice, en tinieblas. Aquellos que murieron por Jesús, allí está hablando de eso el espíritu de profecía. Aquellos que dieron su vida por Cristo, aquellos que lo entregaron todo por el amado Salvador, le obedecieron por fe siguiendo los mandatos divinos.
Así Cristo quiere que le obedezcamos en esta hora, como si ellos hubieran vivido en nuestros días. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiese hecho Daniel si hubiera vivido en nuestros días? Él rogaba, yo quiero ver la hora del fin, pero el ángel le dijo, Daniel, no es para tus días. Tú vas a ir hasta el fin de tu vida, vas a morir y te vas a levantar al fin de los días. Esas fueron las palabras tan claras que encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 13. Ahora, si Daniel viviese en estos días, ¿cómo hubiese predicado él? Indudablemente como el Señor le enseñó. Viviendo en medio del paganismo, el autor de la vida enseñó a el pueblo verdadero, a los fieles de Dios, cómo debían enseñar a los monarcas. Así también nosotros sabremos hoy de enseñar a los monarcas en este mundo. Seamos cautos, sed mansos como palomas y astutos, ¿como qué? Como serpientes. Cristo lo dijo claramente. Y ustedes saben, la serpiente, ¿a quién representa? Al autor del pecado. Él es astuto. Hace cualquier cantidad de astucias para engañar al ser humano. Mas nosotros no estamos haciendo astucia para eso, estamos sacando al ser humano de la desgracia eterna para vivir por los siglos de los siglos. Hijos de Dios, pueblo de Dios, despertemos de ese sueño en esta hora del fin para que podamos heredar pronto la patria celestial. Promesa y fracaso de Israel. Vamos a leer algunos textos que son hermosos. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Saben que estas palabras eran realmente una promesa directa para Israel? Eso hubiera ocurrido con Israel si no hubieran rechazado las ordenanzas divinas, pero desgraciadamente se rebelaron como nación. Ustedes conocen la historia. Por lo tanto, se va a cumplir en el moderno Israel, seamos fieles. El versículo 3 agrega: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué hermosa luz tiene el pueblo de Dios. Andarán los reyes a tu luz. Y el versículo 4 agrega: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Acaso no vendrán desde el norte y del sur, del este y del oeste, y se unirán al pueblo de Dios en la lluvia cuando desciende la lluvia tardía? ¿Estamos preparados realmente? Pues si seguimos con nuestra cabeza, Dios nunca jamás podrá enviar la lluvia tardía. Lo enviará igual, sí, pero a sus hijos fieles. Aquellos que realmente desean cumplir el mandato divino y aman a su Rey y anhelan la patria celestial, obedecerán al Señor con todo el poder. El versículo 5 agrega: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué texto es este, verdad? La riqueza es un texto figurado también, pero admirable. La multitud que despertará en la hora del fin es enorme. Pero hay un mundo perdido en este momento, un mundo al cual tenemos que despertar, pero despertemos nosotros primero. Y despertemos a la verdad eterna y tengamos el fervor que tuvieron los hombres de Dios en aquella hora cuando triunfaron, esos discípulos que dieron su vida por Jesús en forma total. Por eso, miren lo que también Dios dice acerca, por el mismo profeta Isaías, lo siguiente: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es un texto tremendo, realmente. ¿Quién no va a entender lo que Dios está diciendo? ¿Por qué Israel entonces desobedeció? Porque fue duro con las cosas de Dios y no quiso obedecer el mandato divino. No quiso ser guiado por el cielo. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Este texto se cumple en nuestra vida o no? Ojalá Dios quiera que no, hermanos. Ojalá que seamos sencillos y oremos y clamemos a Dios para que podamos entender. Dios nunca quiso el fin de Israel como estamos viendo allí, en llamas. No, jamás. Pero el Señor, por supuesto, tuvo que cumplir. Miren, fracaso y promesas, allí dice la frase, ¿verdad? Fracasos y promesas al
último remanente o al moderno Israel de Dios, que es lo mismo. Leamos en Apocalipsis 3 ahora. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este tema no puede producir en nosotros hoy y continuar siendo tibios. Debemos despertar a una luz maravillosa. Toda la verdad ha sido declarada al pueblo de Dios. No queda una profecía que no ha sido declarada con nitidez. Y cuando prediquemos como tenemos que predicar, la luz aún descenderá con mayor poder. Continúa diciendo el versículo 20 y 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Odisea es la última iglesia de este mundo. Y nosotros tenemos que ser fieles y dejar de ser laodicenses. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Al que venciere, Cristo golpea la puerta de nuestro corazón. Al que venciere la tibieza espiritual, entiende las cosas de Dios, hijo mío, porque yo quiero que pronto estés conmigo para vivir para siempre en una eternidad. Pero ¿me entiendes? ¿Escuchas mi voz? ¿Entiendes todo lo que yo he hecho para que tú seas salvo y heredes la vida eterna? El seminario tendrá muchas maravillas y voy a recalcar algunas hoy para que podamos entender simplemente. Vayamos allí directamente a la pantalla para ver. Miren, allí está la carpeta especial para ser usada. Pero ¿cómo debe ser usada? Tendremos que definirla en cada lugar. Ahora aquí también la palabra de Dios, maravillosa y esplendorosa. Pero ¿cómo debe ser enseñada? De acuerdo al plan divino, analizando el camino y la manera y la forma donde estamos. Escribiendo y contestando las lecciones que habrá en forma muy clara y gratuita para todos, por supuesto, con un comentario respectivo que habremos de dar para que todos puedan aceptarlo y entender las cosas de Dios, con el diagrama que tenemos allí al pie, a fin de que sea más claro y comprensible todo el lenguaje del cielo. Apreciados hermanos en Cristo, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo debo pasar muy rápido estas diapositivas. Perdonen, pero lo que queda todavía es importante, porque perspectiva 21, ustedes dirán, ¿y por qué se llama perspectiva 21? ¿Por engañar? No. Es una institución declarada para proclamar el Evangelio al mundo entero y proclamarlo como Cristo lo proclamó, en forma clara, sencilla, rotunda, para que la verdad eterna te lleve a los pies de Jesús. La atención de llamadas de la oficina central, las respuestas y diálogos por Zoom, también usando todos los métodos actuales, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alcance. Hay varios centros. Y ahí acá dicen 2, porque habrá 2 centros especiales en un lugar en forma particular, pero que tiene que ver con los lugares cercanos y más lejanos. Porque en este momento, gracias a Dios, tenemos la tecnología y cuántas cosas podemos hacer que antes no se podían hacer. Dios preparó todo para que terminemos con la obra de Él. Ahora vayamos en grupos, los grupos menores, para que realmente también se pueda enseñar a través de esos grupos menores la verdad de Dios. En forma clara y como Cristo dijo, vayamos de 2 en 2 si deseamos hacer así. Y también Dios dice claramente que esto debe ser hecho. El centro en países más lejanos, por supuesto, ya lo vemos allí, C1 y C2, ¿verdad? Yo no puedo entrar en detalle acerca de esto, pero es simplemente un diagrama para que veamos. Seminarios cercanos y lejanos, llevados a través de internet o de la forma en que sea. Puedes colocar un proyector, puedes colocar un televisor, puedes estar con tu esposa delante del televisor, como tú quieras. Pero el mensaje debe ser proclamado. Los materiales oficiales se entregarán desde la misma oficina central, a fin de que no haya equívocos en cuanto a esto. Y más, investigando juntos la palabra de Dios, veremos a Cristo y entenderemos quién es Jesús, y Él vendrá para salvarnos, para que le demos pronto la vida eterna. Cristo nos ama, hermanos. Y nos ama mucho. Él quiere vernos en la patria eterna para siempre. Por eso hagamos las obras de Dios mientras dura este tiempo tan grande. Tan corto también, porque el mundo se termina y vuelve otro hogar. Miren, Jesús nos promete ahora definitivamente este hogar. Leamos acerca de Él. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pronto esto será una realidad con todos nosotros. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Nos dijo cómo y cómo hacer. Pueblo glorioso de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Vamos, mientras meditamos ahora. Meditemos en serio. Porque esto es el mensaje del cielo. Sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. El conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Oremos al Señor porque queremos llegar pronto a ese hogar. Padre amado que estás en los cielos, ayúdanos a entender tu palabra y a ser fieles. Anhelamos pronto vivir contigo, Señor, pero ayúdanos a entender el lenguaje del cielo y seguir el método divino como tú lo hiciste en este mundo. Cada día, Señor, antes de iniciar las tareas, tú preguntabas a tu Padre. Por eso te rogamos que nos ayudes hoy al entender los ejemplos y formas y revelación que Dios dio, a fin de que podamos ser fieles, trazar planes adecuados, ajustados a cada lugar, para que realmente el Espíritu de Dios pueda probarlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Juntos vayamos a hacer el seminario.